conversando con Juanma, toma uno. Bebé, se corta, puta madre, ya de nuevo la última. Puta, ya. ¿Te ven, no? Sí, está perfecto. ¿Qué tal, mi bro? Bien, bien, todo tranquilo. ¿Qué tal ha estado tu semana? ¿Has tenido conciertos este fin? Eh, no, de hecho, puta, me he guardado un poco porque voy a lanzar mi primer, o sea, como el primer tema del año, el 6 de mayo. Entonces vamos a hacerle videoclip, vamos a hacer un concierto de lanzamiento también, el 6 de mayo, en la Rico. noche de Barranco. Voy a hacer una apoyada también para juntar plata, porque puta, es un proyecto muy ambicioso y que es, o sea, como que cuesta sus fichas. Entonces vamos a hacer ahí un par de actividades para financiar el video, ¿no? Como para poder pagarlo, pero Juan, porque es caro. Sí, de hecho sí. Y una de bueno, la experiencia de cómo llegué a conocerlos. Yo me acuerdo que en la televisión, cuando yo normalmente iba a ver a mi familia ahí en Lima, siempre me ponía a Movistar Plus y escuchaba el jamming. Entonces los había escuchado un poco por el jamming en la tele, de ahí como que volví a Arequipa, que es donde vivo, y por Ah, un tú eres tiempo, arequipeño. sí, yo soy arequipeño, tú también eres arequipeño, si no me equivoco. Oh, yo Sí, también. también eres arequipeño, qué loco. Y entonces cuando ya me fui a vivir a Lima, como que por un tiempo, lo primero que hice fue ver si podía acceder al jamming. Y justo al primer jamming que fui fue precisamente a escucharlos a ustedes y a Cuchillazo, cuando tocaron, hace Puta, años. también fue bravazo. Sí, sí, sí. De todas maneras, fue una experiencia totalmente para mí porque yo no conocía tanto del género más que verlo por la televisión y siento que en vivo es una total experiencia y poco había visto que al funk le hicieras una fusión también con el rap. ¿No? Es muy interesante eso y bueno, quisiera saber cómo comenzó la historia de Ashkirik para ti. También creo que comenzaron primero haciendo hip hop y creo que de ahí decidieron evolucionar en el funk. O sea, de hecho, claro, lo que pasa es que yo no vivía en Lima, ¿no? Entonces cuando yo llegué a Lima como en el año 2001, más o menos, 2002, así. Y, y empecé a montar skate. Y las primeras personas que conocí, como de mi barrio, cerca de mi barrio, era un grupo de gente que montaba skate y ahí había un huevón que escuchaba un culo de hip hop, ¿no? Entonces, digamos, él fue el que me metió, digamos, a escuchar rap, ¿no? A escuchar hip hop. Y luego él fue el de la idea de hacer un grupo de rap. Entonces éramos, puta, cuatro huevones que rapeábamos. Un colectivo. Claro, sí, era como un grupo, ¿no? Que al final nunca sacamos nada, o sea, grabamos una maqueta, un demo como de 10 temas, así, que nunca salió. Y él le puso a Shkirik al grupo de rap, porque como que era artista plástico también, entonces le gustaba un montón el rollo este puta, las culturas pre-Inca, el quechua, ¿no? Claro. Era como un poco su vacilón. Entonces él le puso a Shkirik y luego yo entré a la universidad y cuando entro a la universidad conocí al ex guitarrista de la banda, de ahí él me dijo como que, oye, tengo un baterista, no sé qué, nos juntamos a llamear un día y puta, poco a poco de la nada ya era una banda, pues, ¿no? O sea, digamos como que el proyecto de rap murió y se convirtió en una banda y era una banda con tres raperos y luego se fue uno y luego se fue mi caos, el fundador y luego me quedé yo. ¿No? Y en el 2016, 17, si no me equivoco, es que entra Reyes, que es el guitarrista, y él tenía un montón de influencia funkera, porque antes de eso nosotros hacíamos como más fusión, ¿no? Ajá. O sea, yo siempre rapeaba, porque, o sea, yo rapeo, pues, ¿no? Entonces, hacemos más fusión como reggae con rap, rock, funk, ¿no? Pero cuando entra el guitarrista, bueno, Reyes, que era el nuevo guitarrista, digamos como que ahí fue cuando la banda empezó a volverse una banda de funk, ¿no? Como ya como de un género definido, ¿no?
Entonces ahí fue cuando empezamos también a hacer los conciertos, el funk ha vuelto, Ataque Funk, ¿no? Ya como, digamos, nuestra estrategia fue definirnos como una banda de funk y un poco como reconstruir la escena, porque no había escena pues, de funk, ¿no? O sea, Claro. estaba La Roja, hace tiempo que La Roja desapareció, pero luego no hubo ninguna banda como que haga escena, ¿no? O sea, estaba Big Pollo, por ejemplo, también, pero Ujú. que ellos tocaban, ¿no? Entonces un poco nosotros nos chantamos esa responsabilidad, puta, hicimos conciertos, convocamos a bandas, empezamos a juntar a la gente, ¿no? Y de ahí un poco fue donde se empezó a consolidar pues la banda como una banda de funk, ¿no? Claro, qué loco, porque justo te iba a mencionar eso, que acá en el Perú, o sea, bandas de funk así por sí no encontramos una gran diversidad. Yo me imagino que debe haber por ahí algunas underground que se junten y hagan tocadas, pero una establecida, así no hay, ¿no? Entonces, para ti, y eso se me hace muy interesante que has tenido esta formación en el rap, en el hip hop, y parte de la historia del rap y del hip hop en Estados Unidos tienen un poco de influencia del funk también. Entonces, Obvio, claro. ¿cómo fue para ti el hecho de ya cuando la banda se establece a hacer funk, para ti la transición, cómo fue llevar ese proceso? O sea, en verdad fue bien sencillo porque lo bueno de la banda, digamos, que era que al menos la base rítmica, que era batería, bajo, guitarra, voz, teníamos gustos musicales bien parecidos, ¿no? Entonces, claro, Gabriel escuchaba un montón de funk, pero, y por ende le gustaba también un montón del hip hop, el R&B, man, ¿yes? El bajista también, entonces fue como bien natural, ¿no? Era un poco lo que tenía que pasar, yo creo, ¿no? Porque, Claro. claro, antes estábamos medio perdidos porque también no teníamos como una dirección muy clara musicalmente y que con Gabriel, cuando entró un poco fue lo que pasó, ¿no? Entonces, o sea, para nosotros fue bien natural, digamos, esa transición, ¿no? Era una cosa que se tenía que dar y también creo que nos acomodamos bien, ¿no? La banda fluía chévere y ahí, por ejemplo, ya no era solo rap, sino que también empezamos a hacer coros con melodías, ¿no? Ya la guitarra cantaba, el percusionista cantaba, entonces ya como que fue evolucionando también creo un poco la banda en ese sentido, ¿no? Ya preparábamos un show, ¿no? Ya había un show, un performance, porque al final, o sea, Ashkirik es una banda que se ha hecho conocida por los shows en vivo, Claro. más que porque no tenemos casi nada grabado. O sea, es una banda bien rara, ¿no? Porque no tenemos mucha discografía, digamos, ¿no? O sea, puta, la producción, o sea, las cosas que puedes encontrar en internet son bien poquitas, ¿no? Mm. Entonces es una banda que se hizo conocido por el show en vivo, porque el show en vivo era una bestialidad, pues, ¿no? O sea, era una máquina, pues, weón, puta, de energía, éramos 8 huevones en el escenario, puta, eufóricos, pues, puta, mañas como así, en trance, y creo que eso también ha sido lo chévere, ¿no? Porque la banda ha sido una banda que ha tocado en varios lugares, en el Viva por el Rock, en el Selvámonos, puta, en Taitacuna, en Lima hemos tocado en todos los bares, nos hemos ido de gira a Colombia, y todo eso ha sido gracias a los shows en vivo y un poco al boca a boca de la gente, ¿no? Entonces, claro, cuando hacemos un concierto siempre se llena, ¿manches? O sea, porque la gente sabe que va a ir a un concierto de la banda y va a ser un vacilón, pues la vas a pasar chévere, va a ser de puta madre, va a ser divertido, ¿no? Entonces creo que eso es un poco lo que a nosotros también como que nos da satisfacción, ¿no? Que en vivo somos una banda que puta, es entretenida, ¿no? Y es bacán. Claro, definitivamente. Y una de las cosas que te iba a decir es eso, ¿no? Realmente cuando yo que tenía la oportunidad de estar en un show en vivo de ustedes y la vez pasada me puse a revivir el momento, ¿no? Porque siento que en ese entonces tal vez era simplemente mi disfrutar o querer estar por primera vez en el jamming, en ese concierto, pero la segunda vez que lo escuché por Movistar Play, ahí tienen los conciertos, fue como que totalmente diferente, un poco más analizando la letra, el show, como dices, que hace, realmente es algo muy entretenido y wow, la música es algo que uno vive, ¿no? ¿Cómo así, mientras que ustedes fueron avanzando, se empezaron a dar cuenta que lo que estaban haciendo
el género del funk era el ideal para ustedes, la aceptación del público y cómo así fueron manejando el tema de no solamente ir a un lugar y tocar, ¿no? Como dices, sino hacer una performance, un show. ¿Cómo si fueron descubriendo eso para la banda? O sea, yo creo que, como decíamos hace un toque, el funk era una cosa bien desconocida acá, al menos en la escena independiente, la escena musical limeña, ¿no? Entonces, mucha gente, por ejemplo, iba a los conciertos y no sabía lo que estaba escuchando, ¿no? Y preguntaba, como, ¿qué estilo, qué tipo de música es ese? Mañas, porque claro, no sabes muy bien qué es, ¿no? Porque hay vientos, es una cosa que es media movida, hay percusiones, entonces, como la gente no tenía idea, entonces yo creo que al final eh, tuvo que ver mucho lo que te decía de la evolución de la banda, ¿no? Que fue una cosa que se fue dando poco a poco y también lo de los shows fue un poco el tema de nuestras influencias, ¿no? O sea, digamos, las influencias que nosotros teníamos o las cosas que empezamos a conocer a partir de investigar, ¿no? No sé, pues bandas Parliament Funkadelic, George Clinton, como bandas de los 70s, 80s que Claro, nos claro. influenciaron un huevo. Tú veías sus shows y sus shows eran como una misa casi, ¿no? O sea, era un show que empezaba y no paraba hasta, hasta el final. Entonces era como canción tras canción y en medio de las canciones tenías un intermedio, interactuabas con el público y no sé qué. Cada uno tenía su papel en el escenario, entonces empezamos a ver eso y un poco lo que empezamos a hacer era trabajar con esa influencia, ¿no? Entonces, Claro. claro, nosotros tenemos shows de 1 hora en los que no parábamos de tocar en toda la hora. O sea, era una cosa que pam, 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 ¿no? Entonces, claro, empezábamos a manejar las emociones del show, ¿no? Por ratos estábamos arriba, por ratos bajábamos. O sea, como nos preocupamos un montón en que exista esta experiencia de que alguien vaya a vernos y entre como en un trance, ¿no? Que eso, Ah, ese era un poco nuestro objetivo, ¿no? Que la gente entre en ese trance y que, claro, a través de las letras también, entonces las letras hablan un poco de todo, ¿no? Hay algunas que hablan más como de vacilón, otras hablan más como son letras como que te ayudan como a animarte, a superarte, hay otras que hablan un poco, no sé, pues siempre fuertes, por ejemplo, que habla como de resistencia, manjas, entonces creo que eso también era chévere porque hablábamos de varias cosas distintas, ¿no? O sea, no hablábamos solo de flaca, solo de juerga, sino que era como distintos moods y esos moods tratarlos de poner en un performance, ¿no? Y creo que eso era un poco el diferencial también de la banda, ¿no? claro. Que como te decía, la gente nos veía y decía, man, ya, eso es un buen show, ¿no? O sea, damos un buen show y creo que eso ha sido lo que nos ha enseñado a nosotros un montón también, porque nos ha hecho aprender a, a ser más profesionales también, ¿no? Como a asumir la responsabilidad de tocar frente a un público, de ofrecer un show, de saber que una banda al final lo que tiene que hacer es entretener a la gente, porque te están pagando, porque hay gente que está pagando su entrada, man, ya. Entonces, disciplina también para ensayar, ¿no? Para practicar el show, porque no solamente es practicar las canciones, es practicar el show. ¿Man? Entonces, como todo lo que tú haces en el show está de una u otra forma practicado, incluso lo que yo hablo, ¿no? Mm, Incluso cuando para la canción y yo digo algo, eso ya está practicado, que en ese momento yo voy a decir algo, ¿no? Entonces, de claro. repente, no tanto como practicar lo que voy a decir, pero ya sabes que en esta parte, puta, Pleito entra y va a decir a la gente que no sé qué, y la banda luego va a hacer esto, entonces creo que eso es chévere, ¿no? O sea, es chévere porque en verdad luego ves el resultado y el resultado es que la gente se da cuenta puta, que está en ese trance que estamos buscando que entren un poco, ¿no? Qué loco que al escuchar su música la gente viva esa experiencia, ¿no? Como tú dices, es una cosa de inicio a fin. Y una de las cosas que quería mencionar era la importancia de la letra que tiene Ashkirri. He escuchado siempre fuertes, Sonido Animal, entre otras letras, y siento que también tienen un corte muy social. Y una de las cosas que quería preguntarte, cuando tú hacías cuando tú rapeabas, en las épocas cuando empezaste con la música, más o menos la manera de componer, el estilo y lo que tú querías llevar a tu público, cómo era y cómo sientes que
que fue después en la banda. O sea, yo creo que a mí definitivamente como me ha influenciado mucho, digamos, lo que he vivido de chibolo, de niño, de adolescente, ¿no? Porque, o sea, por ejemplo, mis viejos, bueno, mi viejo ya falleció, pero cuando yo era chibolo y mi viejo estaba vivo, mis viejos estaban juntos, mis viejos eran misioneros evangélicos. Entonces, mi vieja todavía sigue siendo evangélica, ¿no? Wow, Es qué pastora loco, ahorita. qué loco. Mis papás también son pastores evangélicos. Vaya, qué De loco. verdad, qué Ah, loco. mira, qué chévere. Y mi papá es una persona que viaja un montón. Claro, Matías, Mm. y yo vivía con mis viejos y por ende viajaba un huevo con mis viejos, o sea, vivía 2 años en cada ciudad, ¿no? Y digamos que he podido conocer mucho de cómo es, no sé, pues el contexto, la realidad, la gente, etcétera. Y a la vez también he ido un montón a la iglesia, ¿no? O sea, las misas, como que todo este rollo así místico, manías de Dios, la espiritualidad. Entonces creo que todo eso ha influenciado un montón, ¿no? Ha influenciado en lo que yo escribo, ¿no? En lo que yo escribo porque es como que es bien difícil negarte a las cosas que has conocido, que has visto, y es bien difícil como no hablar de eso también un poco, ¿no? Entonces, al final un poco el objetivo era como relatar las vivencias de una persona que como cualquiera de repente se puede enamorar o como cualquiera le gusta salir de juerga, pero también como alguien que tiene como un poco de conciencia sobre lo que está pasando, que no se hace loco, ¿no? Que si hay que tocar el tema lo toca, si hay que hablar de eso, se habla de eso, ¿manjas? Entonces, eh, la intención nunca ha sido como encasillarnos, como hacer música política 100%, como Claro, hacer música 100% juerguera, sino más como, digamos, como personificar a alguien con estas características que te cuento y que a través de esas letras un poco lograrlo, ¿no? Y en los shows incluso nos ha pasado que a veces ha ido gente y nos ha dicho como que, oye, puta, he estado en el show y parece que fuese una misa, ¿no? Parece que estoy en una iglesia, ¿no? Dicen así. Porque en verdad nosotros hablamos un culo, o sea, yo hablo un montón de eso en el show, ¿no? Como de, puta, cierra los ojos, de no sé qué, tu cuerpo, tu mente, tu alma. Ya es como que meto un claro, montón de ese rollo en el show, ¿no? En los shows que tenemos como propios, así sobre todo, ¿no? Y claro, si eso lo acompañas con luces, con visuales, manjas, creo que logras un poco esa atmósfera que estábamos hablando como del trance y eso. Entonces yo creo que eso a mí me ha influenciado un montón, ¿no? O sea que es simplemente algo que naturalmente me nace también, ¿no? Porque, o sea, eso es lo que he vivido y ese es un poco el bagaje que tengo, ¿no? Atrás. claro. Una de las cosas que realmente me pongo a pensar mucho, cuando uno crece en un hogar cristiano, uno ve muy de cerca y puede tanto ver como experimentar a veces con el tema de la espiritualidad, de realmente creer que hay algo mucho más que nosotros, ¿no? Y ahora que me pongo a pensar, el hecho de querer conseguir una conexión a veces tan cercana con tu público, porque no sé si te pasa que a veces en muchos conciertos la gente como que el, no se conecta tanto por lo que están con los celulares, grabando, no es tanta una experiencia personal. De que tú simplemente vayas a escuchar y a disfrutar, sino que a veces siento que tratan de usar otros distractores, por así decirlo. Mucho veo eso en los conciertos, ¿sí? O sea, no es que esté en contra de ello, pero yo digo, a veces la experiencia sería algo mucho más emocionante si realmente te centraras en lo que la banda está haciendo, en lo que está hablando, en el mensaje que te quiere llegar a transmitir, ¿no? Y que puedas con tu banda llegar a eso. Yo siento que es una experiencia muy alucinante. Sí, de hecho sí, pero creo que al final es una cosa que pasa, que está pasando un poco en todo, ¿no? O sea, que la gente ya está distraída desde un concierto hasta leyendo, o sea, es como, creo que ya la tecnología nos ha empezado a dominar de una manera tan, eh, como tan fuerte, ¿no? Que, o sea, incluso todas las noticias, o sea, ya todo es como una moda, ¿no? Entonces, claro, puta, pasa algo y la noticia dura una semana y a la semana aparece otra y la gente se olvida, aparece otra. Entonces yo creo que un poco con los conciertos es eso también, ¿no? O sea, la gente va
y estamos pues viviendo como en esta realidad paralela, pues, ¿no? Que todo tiene que estar en el celular, que exactamente lo que tú dices, ¿no? A veces la gente está grabando el celular y o sea, estás viendo la pantalla cuando puedes ver el show en vivo, ¿me entiendes? Y al Claro. final, claro, tu recuerdo es la pantalla cuando has podido como experimentar en vivo y de cerca, manjas como el tema de la experiencia, pues porque un show, un concierto en vivo es bravazo, ¿no? O sea, de cualquier tipo. Entonces yo creo que sí, que es una cosa ya como más general, ¿no? Que no solo pasa en los conciertos, sino como en la vida diaria la gente ya, pues estamos perdidos, ¿no? O sea, ya creo que no hay vuelta atrás en eso. O sea, he visto conciertos, por ejemplo, hace poco Coldplay tocó y como que el vocalista dijo que todos apaguen su celular. Ese tipo de verdad que es como, que también son chéveres, porque ya grabas una canción, pero ya grabar todo el concierto ya no tiene mucha lógica, pues, ¿no? O Claro. sea, ¿para qué vas a un concierto si te la vas a pasar grabando? Pero también es una cosa que creo que ya no se puede controlar, ¿no? O sea, ya es como incontrolable. Ya, o sea, ya nos ha Depen- ganado. Depende mucho de cada quien también. Totalmente, depende mucho de cada quien. Pero digamos, puta, la mayoría está más en la tendencia, en esa tendencia que todo lo contrario, ¿no? O sea, la gente que todavía está resistiendo un poco es como menor en proporción, ¿no? Al otro tipo de gente. Pero imagino que, no sé, pues pasó un poco eso, por ejemplo, en la pandemia, ¿no? Con esto de los shows virtuales y eso, Ujú. que al comienzo era chévere, pero luego ya aburría, ya. O sea, ya no era tan divertido. Al comienzo sí, porque, o sea, era una cosa como para salir de la huevada y buscar algo, ¿no? Como tratar de ver la forma de seguir tocando. Pero en un punto ya se volvió en algo aburrido, ¿no? Porque creo que nada se compara como al contacto, ¿no? Como al a ver a la gente ahí saltando, sudando, puta, el ambiente que se siente, o sea, manchas porque se siente al final, ¿no? Y eso era lo que más extrañábamos nosotros de los shows en vivo, por ejemplo, ¿no? Y cuando volvimos a tocar después de la pandemia, puta, era aburridazo porque veías a la gente sentada, no se podían parar y estaban ahí. Y claro, pucha, lamentablemente pues así era lo que tocaba, ¿no? Pero nosotros estábamos acostumbrados a tocar en lugares donde la gente se rayaba, pues, ¿no? Se quitaba el polo, saltaban, gritaban, puta, chupaban, tiraban tragos, manchas. Que eso era un poco también como que la vibra del show y lo que hacía que la gente vaya, porque era como, o sea, a eso ibas, ¿no? Pero ya, pues, o sea, felizmente está volviendo, ¿no? Un poco Ujú. y esperamos que vuelva y que volvamos nuevamente como a tener ese tipo de conciertos, ¿no? Claro, claro. De todas maneras, una de las cosas también que te iba a decir, ¿cómo fue para ti y para la banda el hecho de la pandemia? Sé que en gran parte de la industria musical, cinematográfica, de teatro, y bueno, en todo el mundo también, tuvimos este paro. Yo siento que mucha gente estaba haciendo cosas o se proponía hacer cosas. Cómo un poco también haciendo la pregunta de cómo fue la banda avanzando a lo largo de los años antes de que llegue la pandemia y en el momento de que llegó la pandemia, ¿no? Cómo sobrellevaron las cosas. Y tienes razón, no es lo mismo el hecho de poder escuchar tal vez a tu banda en vivo que por muchos meses o por un año entero, por un año y medio entero estuvimos escuchándola por Zoom, era totalmente distinto y si podías acudir a estos locales tenías que estar sentado con tu mascarilla, alejado de la gente, así que, pero gracias a Dios, como mencionas, ¿no? Es algo que poco a poco estamos como ya regresando a esta cotidianidad, por así decirlo, aunque yo siento que ya no es, ya nada es como antes y siento que es volver a acostumbrarse, tal vez un nuevo cambio, ¿no? Regresando a la pregunta, ¿cómo fue para usted para ustedes la evolución de la banda antes de que llegue la pandemia y cómo fue que se reinventaron o quisieron hacer las cosas post pandemia? O sea, nosotros, así como disculpando la expresión, a nosotros la pandemia nos jodió. O sea, nos jodió totalmente porque, digamos, como que primero que nos agarró en el momento en el que estábamos un poco así, man, yes, Mm, porque fue un momento en el que la banda estaba como en un hype, ¿no? Porque nosotros a partir del 2018, que tocamos en un festival que se llama Taitakunan,
que ese momento fue como el momento que marcó un antes y un después con la banda, porque después de ese Wow. festival la banda empezó a trepar, a trepar, a trepar, de ahí vino el video por el rock, de ahí nos fuimos a Colombia, o sea, empezaron a pasar un montón de cosas, estábamos preparando un disco, mayas. Y cuando llegó la pandemia nos agarró en ese pico un poco, ¿no? O sea, como en el momento en el que ya estábamos listos como para concretar varias huevadas también. Y nos jodió porque también, como te decía, los conciertos de alguna manera eran como que la razón de existir de la banda, ¿no? O sea, era el motor que hacía que la banda esté viva, porque así nació la banda nació en los conciertos y gracias a los conciertos es que nosotros funcionábamos un poco, ¿no? Entonces, claro, las canciones que componíamos, las componíamos y las tocábamos en vivo primero antes de grabarlas, las componíamos en la sala de ensayo, ¿no? O sea, como que toda la dinámica de la banda era en vivo, ¿no? No, o sea, Ajá, la banda no hacía música en computadora, por ejemplo. claro. Todo era como juntarnos, tocar, 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 sacar temas, no sé qué. Y los conciertos también eran un ingreso de plata importante para nosotros, porque nosotros tenemos, bueno, teníamos, porque todavía no lo hemos vuelto a hacer, dos festivales, por ejemplo, ¿no? Uno que es el Fonca Vuelto, que lo hacíamos en febrero, y Ujú. uno que es Art de Lima, que lo hacíamos en agosto, que eran dos conciertos grandes para 1.500 personas. Luego, en medio de esos conciertos teníamos cada 2, 3 meses fechas en la noche de Barranco, Wow. aparte de las fechas en las que nos llamaban a tocar, ¿no? Entonces teníamos bastantes conciertos al año y eso era un ingreso de fichas importante para la gente también, ¿no? Porque muchos en la banda se dedican solo a la música, ¿no? O sea, son músicos como viven de la música, ¿no? Entonces a nosotros sí nos jodió en ese sentido porque, o sea, porque paró, digamos, eso. Y también, entonces, claro, nos dejamos de juntar, entonces un poco como que la banda se apagó en la pandemia, ¿no? O sea, como dejó de funcionar porque no teníamos cómo juntarnos, entonces no teníamos cómo componer, tampoco teníamos plata porque no habían shows y la gente también estaba a misa, entonces tampoco podíamos poner de nuestra plata porque puta, todos tienen huevadas, algunos que tienen hijos, otros tienen, no sé, todos tienen sus propios rollos, man. Entonces sí, sí nos afectó, ¿no? Nos afectó en ese sentido y creo que hasta ahorita todavía nos está costando un poco recuperarnos, volver a juntar. O sea, nos hemos vuelto a juntar para tocar, para ensayar, pero sí hemos perdido un poco la dinámica que teníamos en ese momento, ¿no? Este, pero a la vez también, digamos, o sea, yo saqué mi proyecto, por ejemplo, ¿no? Reyes, que es el guitarrista, también como que se lanzó como productor y está como productor. Y eso es algo que ahorita, por ejemplo, está funcionando, ¿no? Eso es algo en lo que yo estoy trabajando, en lo que él está trabajando. Y a la par estamos viendo a ver cómo volver a reactivar la banda, ¿no? O sea, vamos a hacer un show en junio, por ejemplo, que es medio grande. Y eso, ¿no? Principalmente es como que, puta, sacar fichas, porque en verdad, o sea, quieras o no, en la música hay que invertir, pues. O sea, por más que tú consigas lo más barato, favores, etcétera, siempre hay que invertir plata, ¿no? O Ujú. sea, es como, si quieres sacar un producto de calidad, una cosa chévere, tienes que tener fichas, ¿me entiendes? Algo de fichas tienes que tener, ¿no? O sea, es imposible que puedas hacerlo sin plata, ¿me entiendes? Entonces estamos un poco en eso, ¿no? O sea, viendo la forma de organizar esto, de volver a hacer estos conciertos que te digo, de sacar plata y de poder de nuevo financiarnos y de volver a tocar, ¿no? Y un poco, también nosotros nos dimos cuenta de que así era como la realidad de la banda, ¿no? O sea, que eran los conciertos los que nos permitían, puta, seguir con vida y sin conciertos, lo que naturalmente pasó fue eso, ¿no? Que la banda se apagó. Wow. Siento que son momentos que pasa toda banda, por así decirlo, estos momentos de prueba, ¿no? En donde realmente toca ver un poco la realidad y el panorama en donde estamos, ¿no? El poco apoyo que hay hacia la música y realmente las carencias que hemos estado teniendo como sociedad. Y una de las cosas, ¿cómo ves más o menos la escena independiente? ¿No? Realmente es un tema un poco que, como dices, no, sí, realmente sin conciertos no tenían, que es como el mayor ingreso, por así decirlo, ¿no? Siento y también me gustaría hablar un poco de lo que dijiste, de que tienes un proyecto como solista, si no me equivoco, del que estás hablando, ¿cómo
así tomaste la decisión que, no sé si fue antes de pandemia o en pandemia, tomaste esa y dijiste, ok, voy a empezar con este proyecto que, ¿cómo fue para ti el hecho de comenzar, la inspiración, de qué va más o menos las canciones, el ritmo en el que vas? O sea, a- sobre la escena yo creo que de alguna manera, por ejemplo, cuando nosotros empezamos a tocar, eh, claro, lo que funcionaba más era la autogestión, ¿no? Porque todavía en ese momento era una cosa que estaba naciendo, ¿no? Entonces, los conciertos, los eventos, etcétera, siempre eran cosas que las mismas bandas organizaban. ¿Me Entonces, claro, nosotros somos un poco la promoción de la nueva invasión, de los Olaya, ¿no? O sea, fuimos bandas que aparecimos más o menos en la misma época Ujú. y era chévere porque, claro, la única que nos quedaba era juntarnos y hacer eventos. Nosotros hacíamos un festival, los invitábamos o hacíamos trueques, luego tocábamos para ellos para nosotros y nos íbamos moviendo. Creo que, claro, en ese sentido había una escena bien potente, digamos, ¿no? Había una escena bien potente que nacía de la autogestión. Ahora, después de eso empezaron a aparecer los productores, ¿no? O sea, como que la gente que ya veía que en esos conciertos habían fichas, entonces ya lo veían más como un negocio, invertían y etcétera, que también era chévere y también ha sido chévere, pero de alguna manera también era algo contra lo que las bandas no podían competir. ¿Me entiendes? Entonces, claro, no sé, aparecía un festival como este, ¿cómo se llama este festival que es como el video por el rock, pero de bandas nacionales? No me acuerdo. Eh, Se me fue, que Sí, 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 hay uno que... lo voy a buscar. Pero claro, aparecen este tipo de eventos que puta, son festivales donde entra un huevo de plata con un huevo de bandas. Entonces, puta, yo no voy a hacer un nada cerca porque obviamente voy a perder. Entonces, de alguna manera creo que, claro, he escalado, man, ya es a un nivel más pro, que eso es bravazo, pero también como ya no existen estos festivales más pequeños, o sea, manjas como que Claro. ya o estás arriba o fue, ¿no? O te queda poca chance, ¿no? No sé, no me acuerdo cómo se llama, ¿no? Y, igual, o sea, no es tanto como una crítica, ¿no? Sino es más como la cosa ya ha cambiado, ¿no? Ya ha cambiado y se ha convertido o sea, ya se está como industrializando. Eso es chévere, ¿no? Pero, por ejemplo, ya no hay tanto esa convivencia que tenían antes las bandas, por ejemplo, ¿no? Igual somos patas, ¿no? Y somos amigos, y si yo hago un festival y los invito, van a venir y todo chévere, pero en ese sentido sí creo que ha variado un poco ya la escena, ¿no? Entonces, digamos que la escena ya ha crecido también porque hay más bandas, este, pero ya creo que se están formando como mini escenas, ¿no? Entonces, claro, la escena de las bandas de cumbia, la escena de las bandas de punk, la escena, que también es chévere, ¿no? O sea, me parece algo positivo, ¿no? Que era un poco lo que nosotros buscábamos con el funk también, ¿no? Como tener una escena de funk y de bandas de funk, con un festival de funk y que, ¿no? Como que la gente identifique que hay un género que tiene un grupo de bandas. Así que creo que en ese sentido es chévere, ¿no? Ahora, claro, creo que los que la tienen más yuca son las bandas emergentes ahorita, porque ya están emergiendo en un circuito mucho más grande y mucho más consolidado que en el que emergimos nosotros, por ejemplo, hace 10 años. ¿Mayas? Claro. Entonces, para estas bandas es mucho más difícil ahora tocar, ¿no? Porque es mucho más difícil llegar a estos festivales, a estos conciertos, este, eh, entonces me imagino que en ese sentido sí cambia un poco la cosa para ellos, ¿no? O sea, para nosotros fue un poco más fácil porque nosotros fuimos los que hicimos un poco el público, ¿no? O sea, ese público lo hicimos a través de los festivales que organizamos, los conciertos que hacíamos, las fiestas que hacíamos, ¿no? Y Oh, ahora yo creo que, claro, para las bandas que están saliendo es un poco más complicado el tema. Pero a la vez también está el Internet, pues, ¿no? Que ahora, puta, ya el Internet ha explotado a un nivel en el que puedes hacer todo desde tu casa, subirlo, un video, una canción, estás ahí en las plataformas, ¿no? Y el reto es un poco cómo traduces eso luego al show en vivo, ¿no? Porque claro, hay un montón de gente puta, que está en Instagram, por ejemplo, ¿no? Entonces, claro, tienes un huevo de seguidores en Instagram y no sé qué, pam, pues es un concierto en vivo y no va nadie. Entonces, también es medio engañoso ahí, ¿no? O sea, claro. hay que tener cuidado con eso también.
Sí, 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 totalmente. Y una de las cosas que justo mencionaste, el hecho de, por ejemplo, la vez pasada lo conversaba en un podcast, el hecho del fandom, y cuán importante es de que exista una industria y de que poco a poco las cosas empiecen a ser un poco más comerciales, por así decirlo, más que el hecho de comercial, sino que sea rentable, que sea posible para los músicos, bueno, en el caso del podcast estamos hablando de los cómics, que sea rentable vivir de esto y que se genere una industria, ¿no? Como dices, yo siento que es muy importante de que estos eventos como Vivo por el Rock y como otros eventos o festivales grandes de música ocurran, para así también dar pie a eventos indie, underground, como suelen llamarse, ¿no? Mucho más pequeños, en donde le podemos dar la oportunidad a estas bandas emergentes para poder dar su música, ¿no? Pero yo siento que también es un tema de, de que se tiene que poner en la mesa, de que se empiecen a generar, ¿no? Un poco esto también es de que nos hemos dado cuenta mucho y en caso de que tienes razón, ¿no? Por internet, mucha gente empezó a sacar sus talentos, mucha gente empezó a hacer música, eh, y es muy loco todo esto, ¿no? Hay un montón de artistas que han salido en la pandemia, un Claro, montón de gente que ha nacido en la pandemia. Pero igual, o sea, yo creo que, por ejemplo, ahí también lo más importante es que la gente tiene que tener claro que tienes que hacer las cosas bien, man. Es que esa es una huevada que recién están empezando a pasar, ¿no? Entonces me refiero a que, por ejemplo, a que si voy a organizar un concierto, tengo que organizarlo bien, man. Ya, si voy a tocar con mi banda, tengo que saber qué cosas tengo que llevar, saber que tengo que ir con un sonidista, saber que tengo que ir con un técnico, saber que, man, ya, o sea, saber todo lo que involucra tener una banda o todo lo que involucra ser un artista, porque eso pasa un montón y ha seguido pasando todavía, ¿no? O sea que, no sé, pues que vas a un concierto y la organización es una porquería, está mal hecho, el organizador no tiene ni idea de lo que tiene. A nosotros nos ha pasado, a mí me ha pasado hace poco, hace un par de semanas que toqué en un show que, puta, era un show grande, un escenario grande, y la organización era un desastre, ¿no? Entonces, claro, al final, este, digamos, si es que yo como organizador o si yo como artista no me meto a investigar cómo funciona, ¿no? O sea, ¿qué necesito yo como artista para presentarme en un show? ¿No? O sea, no puedo llegar yo solo como a ver qué onda, a ver cómo sueno, sin saber qué, ¿no? Es como, yo creo que eso también es bien importante, ¿no? O sea, que la gente se lo tome como una cosa profesional, que no es así como una hueá de que sucede y ya por arte de magia vas y tocas y vas a sonar bien y el sonido va a estar chévere, ¿no? Entonces, al final yo creo que también tiene que ver mucho con eso, ¿no? Con que los artistas, digamos, como nuevos o que están emergiendo y demás, sean conscientes, pues, de que tú estás, o sea, hay gente que está pagando para verte, hay gente, o sea, le estás ofreciendo algo al público y por ende tienes que tener un producto bien hecho, que puede ser cualquier cosa, o sea, puedes hacer desde reggaetón, trap, metal, el género no importa, la música no importa, o sea, es como, eso es lo de menos, ¿no? Lo que importa es que tú tengas claro que tienes que tener algo bien hecho y que tienes que conocer cómo funciona, ¿no? Tienes que conocer todo lo que hay detrás de un show, tienes que conocer todas las personas que están involucradas en un show, tienes que invertir, man, yes. Entonces, si yo voy a ir a tocar a un festival grande, por ejemplo, no puedo ir sin sonidista, ¿no? claro. ¿Por qué? Porque probablemente el sonidista de turno, que sea el encargado de la empresa de sonido, no tenga ni idea de cómo funciona el sonido. Y luego, claro, tocas y suenas hasta las huevas y luego la gente piensa que tú eres el que suena hasta las huevas, cuando en verdad de repente tú haces algo chévere, pero no tuviste a alguien que sepa manejar tu sonido y que sepa hacer que la gente lo escuche bien, manches. Y eso pasa un montón, ¿no? O sea, pasa un montón. O sea, hay como mucha, o sea, informalidad, supongo que es la palabra, no sé, ¿no? Pero creo que mientras la gente se vuelva más profesional en ese aspecto, ¿no? Y como te digo, de repente yo soy un artista nuevo, brother, y estoy yendo a tocar y me están pagando 100 soles, pero si yo tengo que poner de mi bolsillo 200 soles para pagarle a un sonidista, lo hago, pues, porque al final de eso se trata. O sea, por eso te digo que uno tiene que invertir, o sea, ser artista o tener una banda es como cualquier empresa, ¿no? Es como, puta, es como poner un chifa.
pones un chifa y si trabajas 2 días a la semana en tu chifa, puta, tu chifa funcionará en 15 años, ¿no? Pero si tú trabajas todos los días en tu restaurante, desde la mañana, investigas, te asesoras, conversas, ves, puta, cómo funciona la huevada, probablemente empieces a tener resultados más rápido, ¿no? Entonces, ese es un poco también el tema, ¿no? De que, claro, no es un juego, o sea, no es como jugar a ser músico, es como si quieres vivir de la música, ¿verdad? Tienes que dedicarte a la música, tienes que ser disciplinado, tienes que tener horarios, tienes que trabajar en tu huevada, tienes que invertir tus fichas, manches, hasta que, puta, trabajar en otra cosa para invertir en lo que sea, pero hasta el momento en el que hasta que empiece a ser rentable, si no es muy difícil, ¿no? O sea, si no hay constancia es muy difícil que funcione. Y claro, eso, por ejemplo, no suele pasar, porque uno agarra, ve en YouTube, por ejemplo, un video, entonces, claro, en el video ves un videazo, pero ves a los jóvenes fumando marihuana, con placas, no sé qué, y la gente piensa que así es la vida, pues, ¿no? O sea, pero detrás de ese videoclip hay un huevo de chamba, un huevo de plata invertida, o sea, puedo ser un fumón, pero puedes trabajar siendo un fumón igual, ¿no? Puedes ser constante, puedes ser disciplinado, man. Claro. Entonces, claro, la gente como que se equivoca y vive su película, piensa que la película de los videoclips es la película de la vida real y piensa que pasar todo el día fumando marihuana, esa es una canción cada medio año, ¿me entiendes? Entonces, y eso pasa un montón porque hay un huevo de gente que tiene talento, pues, pero al final ya está demostrado que el talento no es suficiente, ¿no? O sea, puedes ser el más talentoso, pero si no trabajas, brother, va a haber un huevo con menos talento y más trabajo que va a hacerla más que tú, ¿no? Totalmente. Y una de las cosas creo que importantes, y que uno siempre tiene que tener en la mente, si tú quieres llegar a lugares altos realmente quieres dedicarte, en el caso de ustedes, a la música, en, o a lo que quieres dedicar, lo primero es que tienes que ser una persona constante, una persona disciplinada y el sacrificio, ¿no? Yo siento que muchos cantantes, muchas bandas pueden querer anhelar llegar a tal lugar, pero llegar a ese lugar demanda de mucho sacrificio y como tú dices, también demanda que seas un profesional en lo que estás haciendo, porque no es solo ir, tocar, ya, ok, sé tocar la guitarra, sé tocar la batería, por ahí sé cantar muy bien. Y simplemente voy y lo hago y ya, sino demanda mucho más que eso y es loco porque si tú realmente inviertes en ti, porque al fin y al cabo es una inversión, ¿no? Contratar a un sonidista, contratar a un técnico, a una persona que te vea. Para mí era muy chévere cuando yo siempre iba al jamming súper temprano. Era una de las primeras personas en entrar. Y yo recuerdo que siempre habían personas probando la guitarra, probando el bajo, viendo todo, que todo esté en orden. Entonces, yo creo que ahí hablamos realmente de profesionalismo, de gente que quiere que las cosas se hagan bien y ante cualquier cosilla siempre estar atento, no es importante porque en el caso de al final es el ritmo que van a escuchar, es una experiencia que ellos van a tener y obviamente como banda, como cantante, eh, o en lo que te estés desarrollando, quieres hacer algo mejor. Una de las cosas que mi papá siempre me ha inculcado es, siempre aspira a la excelencia. Si vas a hacer algo, por más pequeño que sea, hazlo bien, hazlo de una muy buena manera, hazlo realmente, este, no tal vez para impresionar a otros, pero hazlo porque quieres hacer esto. Y entonces considero muy importante el punto, ¿no? De que siento que a veces mucha gente cuando ve tal vez este tipo de trabas o ve que ser músico o dedicarte a esto le sale mucho más caro y decide hacer otra cosa y decide dejarlo por eso y no intentarlo, yo creo que es válido, pero realmente la gente que aún sabiendo esto y sabe que le va a costar, así como dices, no, o sea, eres un músico y aparte tienes más trabajos y te sacrificas por ello y al final llegas en una escala muy alta, es como al final es la satisfacción que es para ti, ¿no? Todo lo que has estado avanzando, todos esos logros son para ti y en el caso, bueno, para la banda. Y aparte que es difícil sentirse motivado. Yo creo que lo más difícil en la música es sentirte motivado. Wow. Es lo más complicado que hay. ¿Man? Ya porque, claro, puta, porque cuesta, pues, chamba. ¿Man? Ya si cuesta sacrificio y estás misio y puta,
mantener la motivación y estar todos los días motivado a decir, sí, ya quiero hacerlo, es bien jodido, ¿no? Es bien jodido. Entonces me imagino que ya una vez que empiezas a ver resultados, puedes estar más motivado, pero al comienzo es súper complicado, ¿no? Y eso que hablabas tú, como que el trabajo también tiene que ver mucho y creo que se nota un montón. Y a mí, por ejemplo, personalmente me ha ayudado un montón la banda para lo que ha pasado con mi proyecto solista, porque, claro, digamos, yo tomé la decisión de lanzar este proyecto solista, man, ya con Reyes, que es guitarrista de la banda, Ujú. justamente como productor, y, y me he dado cuenta que he aprendido un huevo con la banda y que hay un montón de cosas que sé y que hay un montón de cosas que conozco por la experiencia de la banda que han permitido que mi proyecto solista no sea, o sea, no se lance como un proyecto amateur, ¿no? O sea, que no sea como un huevón que sale completamente nuevo, que no tiene ni puta idea de cómo funciona, man. Entonces, desde la parte de trabajo, digamos, de estrategia, etcétera, hasta la parte de los shows también, ¿no? Entonces, claro, en los shows que he tocado junto a Reyes, por ejemplo, son shows que la gente ve y puta, y es un buen show, man, ya, pero porque también tenemos 10 años tocando con la banda y ya tenemos presencia escénica, sabemos cómo manejar un escenario, ¿no? Este, y creo que eso a mí, por ejemplo, me ha ayudado un montón en conocer justamente que tengo que llevar mi equipo técnico, que tengo que, con lo que decía, ¿no? Un sonidista, un luminotécnico, no sé qué, alguien que se encargue de las huevadas. Y eso es algo que luego, claro, pues tú ves gente que no lo tiene claro y se nota la diferencia, ¿me entiendes? O sea, se nota la diferencia entre alguien que como va más preparado, digamos, y alguien que no. Entonces ya sabes qué funciona, qué no funciona, ¿no? Pero yo creo que es eso y al final, o sea, todo tiene que ver con experiencia, ¿man? O sea, si no acumulas experiencia, es difícil que lo sepas, ¿no? Al final, claro, uno ve un artista, por ejemplo, pero nunca sabe qué hay detrás de ese artista, ¿no? Entonces, puta, tú ves artistas que, no sé, pues dices, oh, este hombre tiene, puta, es chibolazo, tiene 22 años, tiene 20 años, 25 años y lo está rompiendo, pero luego investigas sobre él y resulta que el huevón hace música desde los 8 años, pues, ¿no? Entonces, claro, tú no lo has visto a los 8 años, pero lo has visto cuando ya toda esa experiencia se ha acumulado y ha explotado y se ha vuelto una hueá pendejaza. Entonces, no es como que un año antes decidió hacer música. Claro. Entonces, o sea, si tú hablas con músicos y artistas, puta, sus historias son de toda la vida. Ujú. O sea, hay gente que está metida en la música desde que tenía 10 años, 8 años, sus papás son músicos, no sé qué. O sea, siempre es como algo que viene acumulándose, 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 acumulando hasta que llega un momento que pum, revienta, porque al final ese es el fruto del trabajo, pues, ¿no? O eso debería ser. ¿No? Modo que te des cuenta que ya eres malo, puta, y si eres malo caballero, a veces te retiras, ¿no? Y haces otra cosa. Pero así es como debería ser, ¿no? O sea, creo que es como la única forma, pero nuevamente, como te digo, la gente no sabe de eso, ¿no? Entonces, hay gente que, puta, que quiere saltarse ese proceso y de la nada, puta, en un año y quieren ser famosos, hacer hits y de la nada ser, puta, lo mejor que existe, ¿no? Y están trabajando con el objetivo de ser famosos, y entonces, claro, si trabajas con ese objetivo te estás salteando un montón de huevadas que tienes que pasar, ¿no? Entonces, que tienes que pasar, que tienes que experimentar, para al final, puta, la fama y ser conocido es más que todo el fruto de lo que haces, ¿no? Pero nadie trabaja con el objetivo de ser famoso, ¿no? Claro, justo una de las cosas mira, ayer estaba en TikTok y justo salió como que Snoop Dogg estaba hablando y decía como cuando tú vas a trabajar pensando en el dinero, como que todo o si si tu motivación es el dinero, primero que no la vas a pasar bien, porque lo único que vas a estar pensando es en que llegue el fin de mes y no vas a disfrutar mucho del proceso que viene, ¿no? Pero cuando tú vas a trabajar en cualquier ámbito en el que te desarrolles y realmente vas a hacerlo porque te apasiona, porque te divierte, porque la vas a pasar bien, es muy locazo y es como ya no te importa tanto el hecho, ¿no? Yo creo que al final, si uno hace las cosas bien, si uno disfruta del proceso y si uno es constante, yo creo que lo económico es algo que va a pasar a segundo plano y que de una u otra manera va a ser recompensado, ¿no? O sea, yo no creo que al final la gente
vaya a tu concierto porque eres mal músico o recomiende tu música porque eres malo, no, sino porque ha habido un trabajo detrás de ello. Pero también tienes ese tema que siento que mucha gente realmente se mete a la música, se mete a hacer arte, se mete o a hacer muchas cosas porque quieren tener dinero, porque ven a gente en los estándares más altos y dicen como que, oh, wow, esta persona está acá, yo también quiero ser como ella, pero es como, no sabes tanto o no sabes cuánto le ha costado a esta persona estar en el lugar en el que está. Ahora, yo me acuerdo que un amigo me dijo, estábamos hablando un poco de comedia y me dijo, antes de hacer comedia, te hablo de años antes, miles de años, era complicado, la gente moría por hacer comedia, era como que tuvieron que pasar tantos años y la gente tuvo que pasar por muchas experiencias para que tal vez ahora la cosa sea un poco más fácil para muchos comediantes, para el entorno de la comedia en sí. Entonces yo me puedo pensar, tal vez eh, los artistas de antes la han tenido que pasar tal vez más complicada para dejarles el pase tal vez a estas generaciones que yo siento que tienen todo para poder convertirse en algo relevante, pero como es el hecho, ¿no? Yo creo que ahora tenemos tantas herramientas para entrar en la música o en diversas artes que uno se quiera desarrollar. Puedes vender tus pinturas por internet sin necesidad de buscarte una galería de arte. Instagram es un buen fit, TikTok para que tú puedas publicitar en el caso de la música, ¿no? Pero siento que pasa mucho y es algo de nosotros que nos aburre muy rápido las cosas y si no vemos resultados inmediatamente, lo dejamos porque decimos, esto no, y vuelvo a lo que decía antes, ¿no? O sea, no tienen ni idea de que si uno sigue ahí dándole, en algún momento vas a pegar. Y si realmente Claro. lo estás haciendo con pasión y porque eso realmente te gusta, en cualquier momento vas a pegar. Pero si vas a hacerlo por una motivación, por así decirlo, más superficial o por ser famoso o por querer hacer dinero y cuando te choques con la pared y veas que lograr eso demanda mucho más de lo que tú quieres dar, pues lo vas a dejar y vas a seguir como tal vez con esa frustración o con ese pucha, pude lograrlo, pero lo dejé ahí, ¿no? A diferencia de que uno lo intente y vaya con todo y la pase mal y tal vez no logre lo que tenía pensado, pero haya tenido ciertos logros, ¿no? Yo creo que el éxito no es cuántas personas te siguen o cuánto dinero has hecho, sino el éxito va mucho más allá de eso. Claro. O sea, igual, claro, o sea, yo creo que también tiene que ver mucho con que tienes que ser honesto con lo que haces, ¿no? O sea, porque lo del dinero, por ejemplo, es inevitable, ¿no? O sea, yo quiero hacer plata con la música. Te mentiría si te digo que la plata no me importa. A mí me Claro, importa la plata, ¿no? O sea, si estoy haciendo lo que hago y si quiero hacer lo que hago es porque también espero ganar plata y espero vivir de la música y espero sacar mis fichas, ¿no? O sea, evidentemente es un objetivo, ¿no? Para mí es un objetivo la plata, pero claro, el tema es que, o sea, la plata es un objetivo, pero haciendo lo que yo creo que sé hacer o lo que yo creo que puedo hacer y hablando de las cosas que tienen que ver conmigo, ¿man? O que tienen que ver con mi contexto, con mi realidad, ¿no? Entonces, claro, al final a eso me refiero con ser honesto con lo que haces, porque se siente un montón cuando una persona es honesta con su música, ¿no? O sea, tú escuchas una letra y te das cuenta cuando eso realmente está hablando de eso porque sabe o simplemente se está inventando una película que nunca ha vivido y es como que yo, puta, me ponga a hacer canciones pues, de drogas y de armas cuando nunca en mi vida agarré un arma y no es mi estilo de vida y no he vivido ahí, ¿no? O empiezo a hablar como, puta, no sé, pues del barrio y que yo he pasado hambre en la calle, cuando no es verdad, man, ¿ya? Pero hay gente que lo hace, man, ¿ya? Porque nuevamente quieren montarse esa película que ven en internet, puta, y que les gusta y no sé qué, y quieren replicarla y quieren que como tener esa imagen, ¿no? Entonces yo también creo que pasa un montón por eso, ¿no? Por el hecho de ser honesto, por el hecho de hacer música que realmente salga de ti, ¿no? Y cuando escribes se nota un toque, o sea, se nota el toque cuando tú estás escribiendo, puta, y tú escuchas y dices, ¿qué está hablando? Como,
Y eso tiene que ver con ese atajo, pues, del que hablábamos, de cuando te quieres saltar los pasos y de la nada ya quieres estar como el huevón que te gusta ver en YouTube, pero cuando tu realidad es esa y no es lo tuyo, puta, no es lo tuyo. Claro. Y no lo vas a lograr tampoco, porque yo creo que el público se da cuenta al toque de eso. Al toque se da cuenta cuando una va de fake, man, ya, si es puta inventada, a cuando una va es real, ¿no? Y es como, al final yo creo que el artista simplemente es como elevar a la potencia a la persona, ¿no? O sea, el artista lo que hace es que una personalidad o un tipo de persona que tiene algunas características lo eleva a la potencia, manjas, y lo vuelve mucho más grande y mucho más exagerado, digamos, y eso es lo que al final sigue la gente, porque la gente sigue a las personas o a los artistas con las cuales se identifica. ¿Manjas? Entonces, claro, puta, no sé, pues eh, un huevón súper estrafalario, etcétera, si lo sigues es porque también te gusta un poco ese rollo, ¿no? Si sigues Claro. un huevón que es romántico, no sé qué, es porque tú también eres un poco ese rollo, ¿no? Entonces al final es una personalidad que tú estás viendo reflejada y que tú estás Wow, qué loco. conectando con eso, ¿no? Entonces, Sí. claro, yo puedo ser un huevón, puta, no sé, pues imagínate, un perfil, yo puedo ser un huevón romántico, tranquilo, puta, pausado, man, ya, pero luego si yo me vuelvo artista, eso lo tengo que elevar a una potencia y volverlo en un personaje, ¿no? Entonces ese personaje es el que el otro ve y dice, man, ya, yo me siento identificado con este huevón, pero siempre lo ves arriba, man, ya, porque justamente ese es el chiste del artista, ¿no? Ujú. Es como que la gente puta, que la gente te vea y que la gente te admire también por eso, pero a su vez que sienta que se conecta con tus letras, que se conecta contigo por lo que dices, lo que eres, cómo eres, ¿no? Pero luego te ve en un show y te ve como, wow, vaya, qué loco este huevón. Ahí salen los fans, ¿no? La fanaticada, puta, la gente quiere tomarse fotos contigo. Pero al final eso es lo que hace el artista. ¿No? Es como elevar una personalidad, un personaje a la potencia y volverlo en un huevón puta grande, pero siempre tiene eso, tiene personalidad, ¿no? O sea, tiene una razón de ser, ¿no? Tiene una forma de hablar, una forma de conectarse con la gente. Y así yo creo que es un poco como funciona, ¿no? Entonces tú no te puedes inventar esa personalidad. ¿No? O sea, si yo soy un huevón tímido, de la nada, puta, no puedo convertirme en un artista que sea estrafalario, gracioso, cómico, porque no soy, pues, no te va a salir y la gente se va a dar cuenta que no te sale, ¿no? Claro, claro, totalmente, ¿no? Y justo una de las cosas de las que estás hablando es de la letra que se asimile a tu realidad, ¿no? Hablabas mucho de, de hablar, de hablar, componer de lo que uno ha vivido, ¿no? Entonces, como, Ashkiri tiene unos temas algunos temas sociales y otros que van también con el hecho de salir adelante, de levantarse como una sociedad, ¿no? De darnos en cuenta, y es algo que me encanta, de darnos en cuenta un poco en el país en el que estamos y como unir fuerzas, darnos cuenta de que acá la gente sí vive el día a día, hay casos de desigualdad, pero aún así animas a la gente a esforzarse y a cumplir con todo lo que se proponga. ¿Cuál es más o menos la filosofía que ustedes tienen como banda y cómo son esos momentos, si no son colectivos al momento de componer o tienen algo en la cabeza y se va cocinando mediante un compositor? Es bien variado, ¿no? Hay algunas canciones que, como te decía, han nacido de un jamming en el estudio, otras canciones son a partir de que yo, por ejemplo, tengo una letra y voy y como la muestro y sale el ritmo, a veces el guitarrista llega con una idea, entonces no tenemos como una dinámica fija para grabar, ¿no? Pero creo que sí, de alguna manera obviamente hay cosas en las que de repente, como ideas que no compartimos entre nosotros, pero también la mayoría de cosas son cosas que compartimos, ¿no? Y por eso creo que podemos existir como banda también, ¿no? Porque tenemos varias jugadas en común y tenemos varias cosas que nos resuenan a todos y a que a todos nos joden y que todos opinamos como que de una manera parecida, digamos, ¿no? Yo creo que tiene que ver mucho con eso también, ¿no? Y con que al final, no sé, pues, o sea, pucha, para mí, eh, o sea, para mí se me hace muy difícil pensar en como desligarme de las cosas que pasan, ¿no? Entonces,
como te decía, yo de repente mis letras no son políticas o mi música no es 100% política, pero si tengo que decir algo, puta, y puedo decir algo y sé que hay gente que me va a escuchar, man, lo voy a decir, ¿no? O sea, no me voy a callar por miedo de, no, de repente la gente ya no me va a escuchar porque no piensan como yo, man, porque al final creo que eso pasa un montón en el arte, en los músicos, ¿no? Que la gente deja de decir lo que piensa porque tiene miedo de perder seguidores, tiene miedo de que, puta, la gente que dirá de mí, man, y eso pasa un huevo, ¿no? Eso pasa un montón en los artistas que se callan por eso, ¿no? Pero creo que en nuestro caso no es así, porque al final, como te digo, puta, o sea, es imposible hacerte la vista gorda en este tipo de situaciones, ¿no? Claro, Y es imposible no decir nada al respecto, decir, o sea, como hacer como si nada estuviese pasando. Eso, o sea, todo bien con la gente que lo hace, pero a mí me parece como un poco cobarde, ¿no? Porque claro, si lo haces porque tienes miedo de lo que diga la gente, de perder seguidores, o sea, nada que ver, pero, o sea, a qué vas entonces, man? ¿Ya? Y al final un músico, un artista o lo que sea tiene un montón de poder, porque, o sea, desde el hecho que puedes pararte en un escenario, brother, y chapar un micro y que te escuchen 1000 personas, es un montón de poder, claro. ¿no? Si tienes un montón de seguidores en Instagram, solo el hecho de que ese montón de seguidores lean algo que tú has puesto, tiene un montón de poder. Entonces, digamos, yo siempre he tomado o trato de tomar eso con mucha responsabilidad también, ¿no? De no decir cualquier huevada, de no hablar por hablar, de no hablar sin informarme, sin leer, sin saber lo que está pasando, que eso pasa un montón también. A veces la gente se da de boca y habla porque, puta, lo primero que se le viene a la cabeza y no tienen idea de lo que está pasando, man. Entonces, sí creo que de alguna manera debería haber o deberíamos asumir más responsabilidad en ese sentido, ¿no? En que hay un montón de gente que nos escucha, que nos lee, que nos puede ver y que si hablamos huevadas, pues eso puede repercutir también, pues, ¿no? O sea, puede Claro. tener efectos en la gente. Es muy loco también el tema de que yo me acuerdo que lo vi en un episodio de South Park que un pata decía, las palabras son como las balas, ¿no? Y realmente cuánto puede repercutir la opinión que uno pueda tener o lo que uno quiere transmitir. Yo tengo una amiga que es influencer y que siempre la veo dando su opinión sobre lo que pasa, y lo publica y es como, a veces siempre hablamos y es como que me dice, a veces recibo mucho hate por parte de la gente, pero es algo en lo que yo creo, es algo en lo que yo pienso y no puedo dejar de decirlo simplemente porque a alguien no le gusta. Y ese es el tema. El hecho de que a la gente no le gusta lo que hagas, que yo creo que es algo que siempre va a haber, ¿no? O sea, hay gente que no le gusta el funk y no le va a gustar el funk y yo creo que está bien. Tenemos, somos personas con tantas opiniones, con diferentes maneras de pensar, pero yo creo que también el hecho de eh, no quedarnos callados con lo que sentimos o con lo que queremos expresar pasa mucho, como dices, ¿no? A veces tener ese poder, porque tener 10.000 seguidores, tener 20.000, 50.000 o un poco más, demanda cierto tipo de poder. O sea, lo que Huevo, tú, claro, obvio. lo que tú digas no solo lo van a ver tus amigos y unos familiares, lo van a ver gente que tal vez puede estar de acuerdo contigo o puede estar en desacuerdo contigo. Así que es un arma Sé muy... por ti. Sí, Hay gente que no tenía ni idea y se ha enterado por ti de repente de algo que está pasando, ¿no? exacto. Entonces, claro, si tú das mala información o das información equivocada, al final estás contribuyendo a malinformar a la gente también, ¿no? Pero, pucha, no sé, o sea, yo creo que este rollo de las redes, o sea, hay un montón de hate, pues, en las redes. Mm. Lo que más hay es hate, ¿no? O sea, es como que es lo que le encanta a la gente, ¿no? Como ahí, puta, joder, escribir, criticar. Pero al final también es como medio falso eso, ¿no? Porque digamos que ese hate en la vida real no es como es en internet, ¿no? Claro. Porque esa gente que está tecleando ahí, puta, lo ves en vivo y no te van a decir nada, pero bueno, entonces también es un mundo bien ficticio, ¿no? O sea, es un montón de gente que te tira hate, que te escribe, que te dice huevadas, pero es gente que nunca te lo diría en persona, por ejemplo.
Ujú. ¿me entiendes? Entonces al final yo creo que también depende de uno qué tanta importancia le da a eso, ¿me entiendes? O sea, qué tanta importancia le da a esa gente que está ahí, puta, aburrida, pues sin mucho que hacer, que está jodiendo ahí. Entonces, pero claro, obviamente afecta, ¿no? O sea, te puede afectar, sí. O sea, eso es innegable, que te puede afectar leer puta hate hacia ti, obviamente te puede afectar, ¿no? Pero ya ahí cada uno decide también, pues, ¿no? O sea, ¿qué hace con eso? Claro, totalmente. ¿Qué proyectos se vienen para ti? ¿Cómo estás trabajando tu proyecto como solista? ¿Tienes alguna fecha de lanzamiento? ¿Cómo vas con ese proyecto? Como te decía, el primer tema de este año sale el 6 de mayo. El 6 de mayo. O sea, he sacado un par de colaboraciones con, con otros artistas, pero el primer tema mío sale el 6 de mayo, que sale con un concierto también de lanzamiento de la Noche de Barranco. Ese es para abril, para mayo, perdón. Luego para junio voy a sacar un EP de 4 temas con Don J como productor, que es un productor y que es rapero también. Y luego se vieron un par de feats, así que, o sea, desde mi proyecto solista sí tengo como bastante material, ¿no? Que está ahí en cola. Y ahora en mayo arranco y ya desde ahí me voy parejo hasta fin de año. Y con la banda, pucha, en eso estamos. Vamos a hacer un concierto en junio, en julio, perdón, en el Centro de Convenciones de Barranco. Eh, que es un concierto medio grande, así. Vamos a hacer eso y queremos retomar de nuevo los conciertos, los shows, ¿no? Así que esperamos que este año sirva un poco para levantar, pues eso, ¿no? Para Claro, levantar que han ejercido 2 años, 2 años puta, es un huevo también, pues, ¿no? sí, 2 años sí, parados es un montón. Entonces, definitivamente. nada, eso, en eso estamos ahí. La idea es como seguir, puta, sacando música, seguir grabando, seguir moviéndonos, ¿no? Claro, que tengo una curiosidad, ¿cómo surgió el nombre de Pleito? Pleito, porque, puta, lo que pasa es que yo soy, no, yo soy como un poco jodido en el sentido de que me gusta incomodar a la gente, mayor, pero no como desde la mala onda, sino más como o sea, soy como entre mis amigos y eso, o sea, siempre me gusta como la polémica, me ha gustado, mañas. Ah, ok. Entonces, siempre en mi grupo de amigos o cuando voy a una reunión o a un cumpleaños o lo que sea, siempre hago esas preguntas que no tienes que hacer, pues, ¿no? Ah, Pero, claro, como que tiro la pregunta y la gente empieza a pelearse, a discutir. Entonces, es algo como que ya desde mi personalidad, desde chivolo, siempre he sido así, ¿no? O sea, como que me gusta levantar a la gente, mañas. claro, claro. Pero también porque me divierte un poco, ¿no? Escucharlos así pelearse. Entonces, desde ahí, puta, cuando estaba pensando en qué nombre sacar, una amiga me dijo, "Joder, pero pleito, pues, porque puta, siempre se pelean por tu culpa todos". Y ya ahí quedó, ¿no? Y puta, me parecía chévere y ahí quedó el nombre. Wow, qué loco. David, No es por violento ni claro, claro. peleador, nada de eso, ¿no? No, Es más como porque me gusta así joder, me gusta preguntar, me gusta hacer que la gente debata, que haya polémica, man. ¿Ya? claro, claro, sí, 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 llevándolo por ese lado, a mí también a veces me gusta tocar ciertos temas como que para ver qué piensa el otro, ¿no? Me es siempre muy interesante en que la gente se ponga a hablar de un tema en sí, ¿no? No tanto llevando al hecho de generar polémica, pero algo así, Como la claro. discusión, pues, ¿no? Ajá, sí, eh, hablar de las distintas ideas que tenemos, David. Realmente muchas gracias por el tiempo que te has dado acá para estar en el podcast. Ashkirrik ha sido uno de mis primeros acercamientos hacia la escena limeña, hacia las bandas peruanas y directamente hacia el funk, que es un género que ahorita lo estoy escuchando un poco más, explorando en ello. Así que realmente deseo lo mejor para ti como solista, para tu banda, en todos estos proyectos y que este año realmente que es un año en que la gente ya está empezando mucho más a salir y creo que se están yendo en floro en agotar las entradas de los conciertos, literalmente ya no duran ni un día, duran horas, así que espero que este año sea lo mejor para la banda y para ti como solista. Muchas gracias por darte una vuelta por el podcast. Nada, mano, de puta madre, gracias a ti más bien por la oportunidad y ya cualquier cosa que quieras, aquí estamos para servir, hermano. Listo, muchas gracias. Me avisas cuando salga. Sí, de todas maneras. Dale, miro.
Chau, Cuídate, chau. que estés bien. Igualmente. Chau, Gracias por llegar a esta parte del episodio. No olvides suscribirte y seguir el podcast en Spotify, Apple Podcasts y YouTube. ¿Eso es todo lo que tenía que decir o hay algo más?